Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia y Misterio. Hoy exploraremos la vida de Enrique VIII, un monarca famoso por sus 6 esposas y su ruptura con la Iglesia Católica. Sin embargo, hay un lado menos conocido de su reinado que merece atención: la influencia de las profecías y las supersticiones que lo persiguieron desde sus primeros días hasta su muerte. En esta ocasión desentrañaremos esta historia basada en hechos reales, una que revela cómo incluso un rey poderoso puede vivir bajo la sombra del miedo al destino. Acompáñenme hasta el final, porque un detalle sobre su último aliento plantea preguntas que aún nos desafían. Pero antes de comenzar, quisiera agradecer a todas esas personas que se han hecho miembro del canal. Muchísimas gracias a todos. Y si tú también quieres ayudarme, puedes suscribirte y dejar tu like y tu comentario, que es completamente gratis. Y si lo deseas, puedes hacerte miembro del canal por el mínimo precio de 0,99 € al mes. Gracias a todos los que me estáis apoyando. Ahora sí, comenzamos. Enrique VIII nació el 28 de junio de 1491 en el Palacio de Greenwich como el segundo hijo del rey Enrique VII y su esposa Isabel de York. En una familia real, ser el segundo hijo significaba una vida diferente. No estaba destinado a gobernar. Ese papel recaía en su hermano mayor, Arturo, el heredero designado desde su nacimiento en 1486. Enrique, por su parte, creció en un entorno privilegiado, pero más libre. Era un joven talentoso, aprendió latín, francés e italiano, tocaba instrumentos como el laúd y destacaba en deportes y cacerías. Su vida parecía encaminada a ser la de un noble secundario, quizás un apoyo para su hermano rey. Todo cambió en abril de 1502, cuando Arturo murió repentinamente a los 15 años, probablemente de una enfermedad como la peste o una fiebre. Enrique, con apenas 10 años, se convirtió en el nuevo heredero. 7 años después, en 1509, tras la muerte de su padre, asumió el trono a los 17. Era un rey joven y lleno de promesas, alto, atlético, con una presencia que impresionaba a todos. Pero no todo era tan brillante como parecía. En la Inglaterra del siglo XVI, las profecías y las supersticiones eran parte de la vida diaria. Los astrólogos y videntes eran consultados incluso por los nobles, y una idea inquietante circulaba sobre los Tudor. Su dinastía, fundada por Enrique VII tras años de guerra civil, estaría marcada por tragedias y conflictos. Esta creencia no era solo un rumor, estaba escrita en textos y susurrada en las cortes. Enrique comenzó su reinado con un matrimonio que parecía unir destinos. Se casó con Catalina de Aragón el 11 de junio de 1509, días antes de su coronación. Catalina, hija de los reyes católicos de España, había sido la esposa de Arturo durante unos meses antes de su muerte. La unión fue aprobada por el Papa, pero pronto surgieron problemas. Catalina tuvo varios embarazos, pero la mayoría terminaron en tragedia. Hijos nacidos muertos o que fallecieron poco después. Solo una hija, María, nacida en 1516, sobrevivió. Para Enrique, la falta de un heredero varón no era solo una decepción personal, era una señal. ¿Y si esas profecías sobre los Tudor fueran ciertas? ¿Y si su linaje estuviera bajo algún tipo de maldición? Estas preguntas comenzaron a resonar en su mente, sentando las bases para lo que vendría después. En la década de 1520, Enrique ya llevaba más de 10 años como rey,
pero su obsesión por un hijo varón crecía. Fue entonces cuando conoció a Ana Bolena, una joven de la corte que había pasado tiempo en Francia y regresado con un aire sofisticado. No era la belleza clásica de la época, pero su inteligencia y carisma la hacían destacar. Enrique quedó cautivado y comenzó a cortejarla, escribiéndole cartas apasionadas que aún se conservan. Sin embargo, estaba atrapado en su matrimonio con Catalina y la Iglesia Católica no permitía el divorcio. Solicitó al Papa Clemente VII una anulación, argumentando que su unión con la viuda de su hermano violaba las leyes bíblicas. El Papa, bajo presión del emperador Carlos V, sobrino de Catalina, se negó. En ese momento de tensión, una voz inesperada irrumpió en la historia. Elizabeth Barton, conocida como la monja santa de Kent. Barton era una religiosa que afirmaba tener visiones divinas y su fama había crecido tanto que atraía a miles de seguidores. Alrededor de 1532 comenzó a profetizar contra Enrique. Declaró que si abandonaba a Catalina por Ana, su reinado colapsaría y él moriría poco después. Sus palabras no eran un simple rumor, fueron tomadas en serio por muchos, incluidos nobles y clérigos. Enrique, furioso y preocupado, vio en Barton una amenaza directa a su autoridad. En 1533, Enrique tomó una decisión radical. Ignorando al Papa y las advertencias de Barton, rompió con la Iglesia Católica. Se proclamó cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra y se casó con Ana Bolena en una ceremonia secreta. Ese septiembre nació Isabel, otra hija, no el hijo que Enrique esperaba. Las profecías de Barton continuaron y la tensión creció. En 1534, Enrique ordenó arrestar a la monja y sus seguidores. Tras un juicio público, fue ejecutada por traición. Pero el daño estaba hecho. Las palabras de Barton habían sembrado dudas. En 1536, Ana fue acusada de adulterio, incesto y traición, cargos que muchos historiadores consideran exagerados, y ejecutada en la Torre de Londres. ¿Fue una decisión impulsada por la política o por el temor de Enrique a que las profecías se cumplieran? Su reinado comenzaba a mostrar grietas. Tras la muerte de Ana, Enrique buscó estabilidad. En octubre de 1537 se casó con Jane Seymour, una dama de carácter más tranquilo que sus predecesoras. Al año siguiente, Jane dio a luz a Eduardo, el heredero masculino que Enrique tanto deseaba. La corte celebró, pero la alegría duró poco. Jane murió 12 días después por fiebre puerperal, una infección común en la época. Enrique quedó devastado. De todas sus esposas, Jane fue la única a la que lloró genuinamente. Sin embargo, incluso con un hijo varón, las supersticiones no desaparecieron. En las calles y en la corte, los rumores y las predicciones seguían circulando. Los profetas de la época, aunque menos atrevidos tras el destino de Barton, continuaban susurrando. Algunos decían que Eduardo, un niño frágil desde su nacimiento, no viviría lo suficiente para gobernar. Otros advertían que el reinado de Enrique estaba maldito por sus acciones contra la Iglesia. Estas creencias no eran solo supersticiones populares, reflejaban el temor de una sociedad que veía señales en cada evento. Enrique respondió con severidad. En 1541 promulgó leyes más estrictas contra quienes hicieran predicciones sobre el rey o su familia, castigándolos con prisión o muerte. Quería controlar el relato de su destino. Aún así, su vida personal continuó marcada por cambios. En 1540 se casó con Ana de Cleveris, una princesa alemana, tras negociar una alianza política. Pero el matrimonio fue un fracaso. Enrique la encontró poco atractiva y lo anuló en 6 meses.
Luego vino Catalina Howard, una joven prima de Ana Bolena, en 1540. Su energía juvenil lo cautivó, pero en 1541 se descubrió que había tenido relaciones antes del matrimonio y fue ejecutada por traición en 1542. Finalmente, en 1543 se casó con Catalina Parr, una viuda culta que trajo calma a sus últimos años. A través de estos matrimonios, las profecías seguían siendo una presencia constante, recordándole a Enrique que su legado pendía de un hilo. En la década de 1540, Enrique VIII era una sombra de lo que había sido. Su salud se había deteriorado gravemente. Sufría de una úlcera en la pierna que no sanaba, probablemente causada por una vieja herida de torneo, y su peso había aumentado tanto que necesitaba ayuda para moverse. Había transformado Inglaterra al romper con Roma, confiscar los bienes de los monasterios y establecer una nueva iglesia. Pero esas victorias vinieron con un costo. El reino estaba dividido, las finanzas agotadas y los enemigos, tanto internos como externos, crecían. Las profecías que había intentado silenciar seguían resonando. Una idea persistente era que sus hijos, María, Isabel y Eduardo, no lograrían consolidar el poder de los Tudor como él soñaba. María, hija de Catalina, había sido declarada ilegítima tras el divorcio. Isabel, hija de Ana, enfrentaba el mismo estigma. Y Eduardo, aunque heredero, era un niño débil. Enrique sabía que su dinastía dependía de ellos y las predicciones de un fin inminente lo atormentaban. En sus últimos años se volvió más paranoico, ordenando ejecuciones de antiguos aliados como Thomas Cromwell, su mano derecha durante la ruptura con Roma, acusado de traición en 1540. A pesar de su poder, Enrique no podía escapar de las supersticiones de su tiempo. La disolución de los monasterios, que comenzó en 1536, había generado historias de maldiciones, monjes desplazados y tierras sagradas profanadas. Algunos creían que estas acciones habían sellado su destino. Su lucha no era solo política, era personal, una batalla contra la idea de que su vida estaba predestinada a terminar en fracaso. Esto nos hace pensar que incluso un rey, con todo su poder, puede sentirse atrapado por lo que no controla. Enrique VIII murió el 28 de enero de 1547, a los 55 años, en el Palacio de Whitehall. Según los relatos de quienes estuvieron presentes, sus últimas palabras fueron débiles y confusas. Algunos dicen que mencionó monjes, quizás un eco de la culpa por destruir los monasterios o un reconocimiento de las profecías que lo habían perseguido. Fue enterrado en la capilla de San Jorge, en Windsor, junto a Jane Seymour, en una tumba modesta para un rey de su talla. No hubo grandes monumentos ni ceremonias ostentosas, lo que contrastaba con la grandeza de su reinado. Su muerte no puso fin a las predicciones. Eduardo VI ascendió al trono a los 9 años, pero murió en 1553, a los 15, de una enfermedad pulmonar. María I, conocida como María la Sanguinaria, reinó después, trayendo un periodo de conflictos religiosos hasta su muerte en 1558. Isabel I, la hija de Ana Bolena, gobernó con éxito durante 44 años, pero no dejó herederos, y con ella, en 1603, la dinastía Tudor se extinguió. Las profecías que Enrique temía que su linaje no perduraría se cumplieron de alguna manera. Esto nos deja una pregunta. ¿Sus decisiones fueron un desafío al destino o una rendición a él? ¿Qué opinan de Enrique VIII? ¿Fue un rey que moldeó la historia o uno que quedó atrapado por ella? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Deja like si esta historia te intrigó y suscríbete para más relatos que conecten el pasado con el presente. Nos vemos en el próximo vídeo.